Si hubiera sabido esto, sin duda habría elegido Inglaterra o Estados Unidos. Con estas palabras nos recibe un coreano cuyo nombre no conocemos, y que, sin saber cómo, ha terminado en la piel del príncipe heredero del primer imperio mexicano, Agustín Jerónimo de Iturbide. Antes de esta surrealista situación, nuestro protagonista no era más que un joven coreano aficionado a los videojuegos de estrategia histórica. Tenía una fascinación poco común: tomar el control de países que fueron pisoteados por potencias extranjeras, una práctica que incluso sus amigos consideraban puro masoquismo. Mi vida está arruinada por mi naturaleza rebelde, dice el joven príncipe de 15 años, aún confundido por lo que le ha ocurrido. Lo curioso es que su última obsesión había sido México. Su fascinación iba más allá del juego. Investigó a fondo la trágica historia del país, sumergiéndose en sus eventos más oscuros. De hecho, llegó a un punto en que se preguntó a sí mismo: ¿y si viajo a México? Sin pensarlo mucho, se encontró a sí mismo como turista en Ciudad de México, disfrutando de lo que la ciudad tenía para ofrecer. La noche antes de su regreso a Corea, decidió tomarse unos cuantos tragos de tequila en un bar, y ese, sin duda, sería un momento que nunca olvidaría. Entre copa y copa, un anciano se le acercó. Al principio, nuestro protagonista se sintió incómodo, pero el alcohol lo relajó, y pronto comenzaron a charlar. Por alguna razón, quizás por la borrachera, empezó a balbucear sobre la historia de México y su visión crítica de cómo los líderes del país se dejaron aplastar por potencias extranjeras. El anciano lo escuchaba divertido y de repente le preguntó: entonces, ¿qué debería haber hecho México? Nuestro protagonista se sorprendió. Este desconocido no solo lo escuchaba, sino que parecía interesado. Aunque cada vez se sentía más estúpido por sus palabras, no pudo evitar seguir hablando. Al despertar, la pregunta que le atormentaba era: ¿quién soy yo? Es Su Alteza, Agustín Jerónimo de Iturbide, respondió una sirvienta, trayéndolo de vuelta a la realidad. ¿En serio?, gritó en estado de shock. La sirvienta lo miraba con desconcierto, y él, incómodo, decidió mandarla a hacer cualquier tarea para evitar la situación. Mientras la sorpresa inicial se desvanecía, empezó a recordar más sobre aquella noche en el bar. Estaba convencido de que todo esto era algún tipo de castigo del anciano. Pero, ¿por qué lo había llevado a este periodo y a este personaje? A medida que lo pensaba, comenzó a aceptar la realidad. Después de todo, si se trataba de cambiar la historia de México, no había mejor punto de partida. Sabía bien que los años venideros serían caóticos y devastadores. Definitivamente no debía ser después de la guerra con Estados Unidos, reflexionó. Ahora, en la piel de Agustín Jerónimo de Iturbide, se propuso una misión: evitar que México cayera en el caos. Pero antes de pensar en grande, como la industrialización o el desarrollo, debía centrarse en la estabilidad inmediata del país, y sabía que no sería él quien trajera esa estabilidad. Sin embargo, sabía quién sí podría: su padre, el emperador Agustín de Iturbide. De todos los líderes que aparecían en los próximos 100 años de caos, pocos serían tan legítimos como él. Además de ser el artífice de la independencia, gozaba de una enorme popularidad. Pero la situación no sería fácil. Jerónimo volvió a lamentarse por estar atrapado en el cuerpo de un adolescente de 15 años. Aún así, no tenía nada que lo atara a Corea. Sin padres, sin familia, solo su conocimiento en ingeniería civil y la voluntad de cambiar el destino de México. Jerónimo recordó que la sirvienta lo había llamado Su Alteza. Tal vez aún estaba a tiempo de cambiar el curso de los eventos. Si la revolución republicana que derrocaría el imperio iba a suceder en 1823, debía estar en algún momento entre 1822 y 1823. Cuanto más lo pienso, más absurdo parece, reflexionó. Recordó cómo, en menos de 10 meses, el querido héroe de México, el emperador Iturbide, sería considerado el enemigo de la nación. Antes, todo esto le parecía algo sacado de una novela, pero ahora su destino dependía de evitar esa tragedia. Iturbide, a diferencia de otros líderes, había acumulado poder al servicio de España, pero cuando las reformas liberales comenzaron a llegar a América, pactó con los insurgentes para independizar a México. Sin embargo, su visión despótica lo llevó a enfrentarse al Parlamento Imperial, y la decisión de disolverlo sería su error fatal. Mientras el joven Jerónimo rememoraba lo que estaba por suceder, un nombre apareció en su mente:
Santa Anna sabía que si no actuaba, México sería arrastrado a un periodo de caos inimaginable. El peor comienzo para una nación que apenas nacía, pensó mientras formaba su primer gran objetivo: evitar la disolución del Parlamento, la decisión que lo cambiaría todo.